Mira, a mí lo que realmente me ha importado en este congreso es, en primer lugar, que haya ganado Alfredo Pérez Rubalcaba, porque la apuesta de los socialistas asturianos, la mayoría de los socialistas asturianos y de la mía en concreto, ha sido muy nítida desde el principio. Tenga usted en cuenta que el primer lugar al que fue en la campaña como candidato fue Mm. justamente Asturias. Y vendrá de lo Y primero que va a hacer como secretario el sábado al Comité Autonómico. efectivamente, y eso, bueno, es para mí lo más relevante. Y después el hecho de que al día siguiente de una disputa tan cerrada y tan seria, tan profundamente democrática a la vez como la que tuvimos los socialistas en Sevilla, hubiera un apoyo muy mayoritario a la ejecutiva que formó Alfredo, ¿no? Por tanto, eso es para mí lo esencial, ¿no? Lo fundamental. Y desde luego siempre es satisfactorio el que tengas una vinculación tan directa con esa persona, y una satisfacción añadida que Mm. el próximo sábado lo tengamos aquí con nosotros. Mire, yo gané en el año 2000 por una diferencia más o menos análoga. Con una diferencia. Al día siguiente, al votar la ejecutiva, el 47% fue el apoyo que tuvo la que yo propuse. La de Alfredo ha tenido el 80%. Y sin embargo, durante estos 12 años, en Asturias, las aguas del partido han discurrido en plena normalidad y sintonía entre los compañeros. Por tanto, desde ese precedente yo puedo juzgar, creo, con cierta objetividad y desde luego con optimismo Mm. cómo va a ser, digamos, el Partido Socialista, los cauces internos de participación y de apoyo al secretario general a partir de ahora. Mm. Aquí, cuando digo aquí, hablo del PSOE, insisto, es un partido que respeta mucho los procedimientos democráticos. Cada delegado tiene su voto y hace con él lo que considera oportuno en conciencia. La mayoría de los delegados, yo creo que dijeron y dejaron claro cuál era su apoyo, y Álvarez Areces prefirió pues dejarlo en el aire, escuchar, porque así lo dijo, los debates y los mensajes que se trasladaran en el Congreso, y por tanto yo no sé ni a quién apoyó ni a quién dejó de apoyar. Estaba en su derecho como delegado a apoyar a quien considerara oportuno, ¿no? Va a haber cambios, pero yo no sé si va a ser mucho o poco. Quiero decir, eso es una interpretación que usted también, por supuesto, harán a partir del sábado, que será cuando se conozca con plena nitidez. Por ejemplo, ¿la mitad se va a renovar Es de...? que, verá, yo soy el secretario general y hay unos procedimientos que tengo que ser el primero en respetar para que en el momento en que eso se desvele de manera oficial, pues los primeros en conocerlo sean los miembros del comité de listas. Y por tanto tiene usted que perdonarme que yo no vaya por ahí. Luego, bueno, pues escuchará muchas cosas antes, sobre nombres, sobre porcentajes, sobre cambios, sobre permanencia. Bueno, pues todo esto es inevitable. Yo ya estoy muy acostumbrado a ello, porque llevo esos años que usted ha comentado al frente del partido, pero de mí no va a escuchar otra cosa más que debemos esperar al sábado para que se conozca. ¿El criterio territorial va a seguir pesando a la hora de repartir los puestos, sobre todo en el área central? Bueno, todos los criterios, yo creo que el criterio esencial es el de la formación, el conocimiento, el saber estar en política, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y a partir de ahí hay otros, como este que usted comenta, el territorial, que tenemos que saber conjugar. También la relación entre hombres y mujeres, que es importantísimo mantenerla. En fin, esto no es fácil, No, ¿eh? es una especie de pequeño sudoku. Se habla, por ejemplo, voy a mencionar dos nombres, ¿vale? Bueno, Martínez Argüelles ayer en Gijón ya dijo que él está bien en el ayuntamiento. Se habla de Paloma Sainz, ex concejal del ayuntamiento betense. ¿Qué le parecen esos nombres para ser incluidos? Bueno, todos los nombres me parecen perfectos, estos que usted ha comentado, pero yo es que no le voy a decir absolutamente nada más sobre este asunto, ¿no? Mire, yo no hago ese tipo de análisis político. Yo creo que sí, evidentemente, y por extraño que parezca, hubo un porcentaje de antiguos votantes socialistas o de potenciales votantes socialistas que se fueron a foro, ¿no? Pero ya no puedo saber si son 6, si son más, son menos, no sé. El señor Cascos lo explicará o lo sabrá. Quizá haya, en fin, hecho unas encuestas o unos cualitativos que le permitan tener ese conocimiento, ¿no? Pero yo no.
y además no creo demasiado en esas cosas. Yo creo que hay tendencias, que hubo una, efectivamente, hace 10 meses, y ahora creo que la tendencia es la inversa, ¿no? Es que la eliminación de los fondos mineros es algo que inexplicable, ¿no? Inexplicable, porque eso no había ocurrido nunca, que un gobierno que sabe que hay un acuerdo firmado, suscrito con los agentes sociales, viene y lo rompe de manera unilateral y sin dar explicaciones. Ahora, cuando Cascos dice esto, es antes que el gobierno de España decidiera, que el gobierno de Mariano Rajoy decidiera eliminar los fondos mineros, ¿no? Sencillamente, cuando aparecen datos sobre cuáles van a ser las actuaciones concretas del gobierno, y entonces él introduce este número de 1.000 y pico millones, que yo no sé si es esa cantidad, si es más o si es menos. A mí me gusta hablar, y sobre todo cuando se trata de cifras, con rigor. Porque si no lo dices con rigor, entonces al final pierdes, ¿no? Es decir, aquí hay que ser serio y hay que saber efectivamente cómo va a salir Asturias de esta situación de recortes que se está planteando en cuanto a sus infraestructuras, en cuanto a las transferencias que vayamos a recibir por otros conceptos, ¿no? Y entonces es cuando hay que hablar con precisión. Ahora, si es verdad que los recortes planteados por el Gobierno de España, Asturias va a salir perjudicada, otras comunidades también, es decir, yo creo que para el conjunto de territorios nosotros tenemos que pensar en el nuestro y reclamar lo que honradamente y objetivamente nos corresponde, ¿no? Bueno, yo creo mucho en la sensatez de los ciudadanos, ¿no? Y en las comarcas mineras, bueno, pues la gente sabe lo que ha ocurrido con el carbón, con la minería, los mensajes y las políticas que se han puesto en marcha desde hace muchísimos años, ¿no? Yo lo que le digo es que si habláramos de los planteamientos de Cascos en concreto hace 20 años en relación a la energía nuclear, no habría que discutir sobre el carbón en Asturias, porque no existiría, sencillamente porque él defendió la opción nuclear y una y otra vez insistió en que aquella moratoria era un desatino. Recuérdelo usted, cuando eliminaron Lemóniz, que eran 2 centrales en Lemóniz, Trillo 2, Valdecaballeros 1 y 2. Bien, si aquello se hubiera puesto en marcha, ya no existiría el carbón, ¿no? Por tanto, todo el discurso es impostado, todo el discurso es falso. Ahora, sobre el carbón, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que plantear en la Unión Europea, que el horizonte de cierre de las explotaciones se vaya más allá de 2018, y por otro lado que las centrales que consuman carbón efectivamente estén dotadas de dispositivos que les permitan tener una menor emisión de CO2, ¿no? Captura de CO2. Eso es por donde debemos caminar. ¿Quién tiene más credibilidad en este asunto? Bueno, yo creo, y lo digo con absoluta sinceridad, es que nadie puede tener más que el Partido Socialista Obrero Español, porque incluso sin Zapatero en la Moncloa, con las presiones que hubo de la patronal eléctrica y de la derecha política y económica española, no estaríamos hablando ahora de carbón nacional. Es que usted dice Cascos, una de las cuestiones que levanta es esta. No, eso es el elemento central de su discurso. Eso es lo esencial. Es decir, oiga, aquí hay un complot. Es que aquí esta gente está adocenada y para repartirse Asturias, pues entonces han decidido pactar. Mire, yo podría decir que eso era una paranoia, ¿no? Digo, oiga, este señor tiene una paranoia y por tanto debería ir al médico, ¿no? Debería ir al psicólogo a ver qué es lo que está pasando aquí. Pero no es verdad, no tiene ninguna paranoia, porque lo peor de ese discurso, ¿sabe qué es? Lo peor es que es falso. Es decir, que lo adultera adrede, que él sabe que es mentira. Yo se lo he dicho. Se lo he dicho en la Cámara y se lo he dicho en privado. Yo nunca he comido en la azorea con nadie del Partido Popular. Lo repetiré a lo largo de la campaña. Oiga, que no, pero sí que ni en la azorea ni en ninguna otra parte. Y por supuesto que aquí no hay ninguna entente, ni cordial, ni de intereses, ni de ningún tipo. Aquí lo que hay es una persona que viene con un planteamiento absolutamente falso para, bueno, pues sembrar la duda entre la gente y pensar que aquí hay una clase política que está dedicada a mantenerse en el poder y por tanto que eso hay que romperlo, como en su día, en aquella
España de los partidos turnantes de la Restauración, pues vinieron algunos políticos con esa misma idea, ¿no? Vamos a ver, yo en la Junta General del Principado, en la investidura suya como presidente, dije, oiga, esto lo podemos nombrar, no se yendo usted con circunloquios, quiere hablar de este asunto, pues se llama Operación Marea, ¿no? Y hablemos lo que quiera, y hablemos aquí en la Cámara. No quiso hacerlo. Digo, pero entonces hablemos de todo, ¿verdad? Hablemos de todo. Ahora, también me resulta quizá paradójico, quizá no, me resulta paradójico, ¿no?, que lo diga ayer, justamente cuando estamos viendo en los medios de comunicación el escándalo de AENA, es decir, con una imputación, ya estamos hablando de imputados, a responsables de AENA, justamente cuando él era ministro, cuando AENA estaba bajo su control. Y eso, pues, sintoniza con aquellas declaraciones de Correa, es decir, el máximo capo de la Gürtel, en la que decía o se enorgullecía de que Cascos le había dado el número de la cuenta de AENA, recuérdelo usted, ¿no? Por tanto, bueno, quiere hablar de esas cosas, adelante, ¿no? ¿Tiene sospechas sobre el proceder legal de Cascos en ese aspecto? Yo me limito a decir lo que está en los medios de comunicación. Están los medios de comunicación. Ahora, recuerde usted lo que el propio Correa decía sobre Cascos, que se había llevado no sé cuántos millones en la época de Cascos a no sé dónde. Eso está en declaraciones de los imputados. Es que me sorprende que justamente el día en que aparezca ahora el asunto de AENA vinculado a Gürtel y con esas personas en concreto imputadas, el que era responsable venga hablando, pues, del caso Marea, estas cosas que ya pertenecen a la anterior legislatura y en las que decimos, oiga, hablemos de ello si usted quiere, ¿no? Porque yo ya me manifesté claramente en relación a ese asunto. No sé, yo no acostumbro a meterme en asuntos de otras organizaciones, por tanto, eso es algo que debe resolver el PP. Ellos sabrán a quién pueden poner o a quién deben poner al frente de la lista y en la lista entera, ¿no? Déjeme con mi organización, que tiene sus complejidades y, por tanto, allá el PP lo que considero oportuno hacer. Bueno, lo primero que opino es que Asturias no debería estar ahora en unas elecciones, ¿no? Y si no estuviéramos en unas elecciones, pues no estaríamos hablando de lo que se va a gastar en estas elecciones, sino de lo que se va a trabajar por una comunidad en la que hay más de 90.000 parados, que vamos camino de los 100.000, que es un drama. Y muchos de esos parados, o una parte importante de esos parados, pues viven en hogares en los que no hay nadie trabajando, ¿no? Eso es lo esencial. Y en lugar de dedicarnos a ese asunto y el gobierno centrarse en eso, pues resulta que estamos metidos en una campaña. Y el mismo gobierno que nos mete en la campaña, que conlleva, quierase o no, un gasto electoral, porque eso es evidente, pues sale luego con estos enredos y con estos juegos de cuándo se va a gastar. Y justamente el partido que más gastó en la pasada campaña. Por tanto, vamos a ser serios y a poner las responsabilidades donde están. Y la responsabilidad de que estemos en campaña y de que haya gastos, evidentemente, de campaña y que estemos distraídos o el gobierno se distraiga de la realidad de Asturias, del acontecer de los problemas económicos y sociales de Asturias, es imputable única y exclusivamente a Álvarez Cascos. No estamos en un momento de bajo ánimo, como usted dice. Sí, bien, eso sí una calificación mía personal. Calificación suya. No, es que es justamente al contrario, ¿no? Nosotros sabemos la situación tan difícil del país, sabemos efectivamente que el PP pues tiene un poder territorial extraordinario, además del gobierno de España, y sabemos que es una obligación nuestra contrarrestar ese poder, plantear una alternativa clara, y esa alternativa yo espero que empiece a cuajar aquí en Asturias, ya que por unas circunstancias absolutamente anómalas tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero Cascos no quería llegar a ningún tipo de acuerdo en nada, ni en Meyer, ni en otros asuntos en los que tuvimos ocasión de conocer en Asturias. Es decir, desde que él llegó, esto ha sido una confrontación permanente. Habla usted de Niemeyer, pero podríamos hablar de la TPA, ya ha visto lo que ha ocurrido también con el Festival de Cine de Gijón. Antes incluso de hacerse con el gobierno, la caja era uno de sus objetivos. Tuvimos la primera polémica. Fíjese usted, pensemos en la caja. Si hay algo que funciona bien en Asturias,
la caja. Yo creo que eso nadie lo puede dudar. Mire usted cómo está todo el sistema financiero español y el papel que está desarrollando una pequeña caja, una pequeña comunidad en el conjunto de ese sistema, ¿no? Y sin embargo este señor pues venía a quebrarla y venía a discutirla, ¿no? Y quiero decirle, desde que está en el gobierno, en que ha buscado cooperación, acuerdo, sintonía, pacto. No, él ha venido siempre en términos disyuntivos. O esto o aquello. Nunca esto y aquello. Nunca intentando pactar. Y justamente pactar, acordar, es lo que tiene que hacer siempre un gobierno en cualquier situación, y mucho más cuando está en minoría, porque entonces es imprescindible, y más aún cuando tenemos una situación económica y social como la que estamos viviendo. Pocas cosas. Pocas cosas, algunas haremos, porque es verdad que bueno, la realidad ha cambiado, no para mejor, eso es absolutamente cierto, por tanto, algunos cambios habrá, pero básicamente el programa con el que nos presentamos a las elecciones va a ser el mismo, ¿no? Con esos ajustes necesarios por la realidad que ha cambiado, y también porque bueno, en este tiempo en que tenemos no estamos en situación, yo creo que ninguna fuerza política, de hacer un programa alternativo al que ya presentamos y que de verdad sea serio, ¿no? Algunos, por ejemplo, el partido, el de Foro, yo creo que lo pueden cambiar entero, porque usted, si lo examina, pues bueno, se da cuenta que era irreal entonces y lo es ahora. Le digo una cosa: van a seguir manteniendo que, por ejemplo, en el Valle del Nalón tendremos un metro, porque eso es lo que planteaban, un subterráneo que iría desde el Langreo a Pola de la Viana. Bueno, era una broma entonces, ahora ya es un sarcasmo.